Un breve resumen del libro, La América, The Sephardic Experience in the United States, escrito por Mark D. Angel. Presentación por Isen. Introducción. A principios del siglo XX, miles de judíos sefardíes emigraron desde lugares como Turquía, Grecia y Siria a Estados Unidos, enfrentando desafíos económicos, sociales y culturales. En Nueva York, Moisés Gadol, un inmigrante de Bulgaria, dedicó su vida a apoyar a esta comunidad marginada. Gadol fundó La América en 1910, el primer periódico judeo-español de Estados Unidos que documentó las luchas y logros de los sefardíes. También creó la Agencia Oriental en 1911 para asistir a los recién llegados. Sin embargo, la pobreza, las tensiones internas y la falta de apoyo institucional complicaron estos esfuerzos. Aunque los sefardíes fundaron comunidades en ciudades como Seattle, Atlanta y Los Ángeles, enfrentaron la presión de asimilarse en la sociedad estadounidense, perdiendo en gran medida su lengua y tradiciones. Décadas después, ha surgido un interés renovado por preservar la identidad sefardí, reflejado en proyectos académicos y culturales, aunque persisten desafíos significativos. Capítulo 1. El 13 de junio de 1941, en un día gris y lluvioso, un grupo de judíos sefardíes asistió al funeral de Moisés Gadol, quien había vivido en condiciones precarias en Nueva York tras la muerte de su esposa en 1933. Gadol, quien pasó sus últimos años aislado y consumido por la melancolía, era conocido por sus ideas extravagantes, como la creencia de que Cristóbal Colón era judío y que América debía su existencia a los judíos. Falleció a los 67 años en el Kings County Hospital de Nueva York y fue enterrado en el cementerio Monte Zion en Queens, sin poder ser sepultado junto a su esposa debido a la falta de espacio. Albert Torres, editor de La Vara, organizó el funeral de Gadol con la ayuda de la comunidad sefardí. En 1973, el autor de este relato comenzó a investigar la historia de los sefardíes en Estados Unidos, lo que lo llevó a descubrir a Moisés Gadol, quien había sido editor del primer periódico judeo-español de Estados Unidos, La América, publicado desde noviembre de 1910 hasta julio de 1925. Gadol, originario de Bulgaria, había llegado a Nueva York para ayudar a los judíos sefardíes, quienes sufrían la falta de apoyo y organización en la ciudad. El periódico, a pesar de sus esfuerzos, no pudo sobrevivir más allá de 1925 debido a las dificultades económicas y las tensiones de la vida inmigrante. La América reflejó las luchas y frustraciones de los sefardíes, pero también documentó sus logros. La historia de Gadol y su lucha por los sefardíes es un testimonio de las tensiones entre la preservación cultural y la adaptación a la vida en Nueva York, un microcosmos de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos a partir de 1880, especialmente entre 1899 y 1910, cuando más de 1 millón de judíos llegaron, en su mayoría desde Rusia y Europa del Este. Entre estos inmigrantes, un grupo pequeño pero significativo era el de los sefardíes, que hablaban judeo-español y enfrentaron dificultades adicionales debido a su lengua y tradiciones, ya que las organizaciones judías de la ciudad apenas los reconocían. Gadol fue un héroe trágico que dedicó su vida a ayudar a los sefardíes, pero la pobreza y la dureza de la vida inmigrante lo destruyeron. Capítulo 2. En 1910, Albert Amaro recordó su primer encuentro con Moisés Gadol en un café de Cresty Street, en el Lower East Side de Nueva York, un día frío de septiembre. Gadol, originario de Bulgaria, fue un extraño para los asistentes, quienes hablaban judeo-español. Gadol preguntó por qué los hombres estaban en el café durante el día y no trabajando, y Amateo explicó que muchos eran trabajadores nocturnos. Durante la última mitad del siglo XIX, una revolución social e intelectual empezó a transformar a las comunidades sefardíes en el Levantino, Turquía, Grecia, los Balcanes y Siria, impulsada por las escuelas de la Alianza Israelita Universal en París, que promovían ideas modernas. A medida que los jóvenes sefardíes se educaban en Occidente, comenzaron a soñar con emigrar a América, conocida como la Tierra de los Dólares por sus oportunidades económicas y la ausencia de servicio militar obligatorio. Muchos sefardíes, tras los desastres naturales y las guerras en el Imperio Otomano y los Balcanes, incluyendo las guerras de los Balcanes y la guerra con Italia, migraron a Estados Unidos, donde llegaron más de 10.000 sefardíes entre 1908 y 1914. Al llegar a Nueva York, los inmigrantes enfrentaron desafíos, como el proceso en Ellis Island, donde muchos desconocían las leyes migratorias. Gadol,
preocupado por las dificultades, fundó la Agencia Oriental en 1911 para ayudar a los inmigrantes sefardíes, apoyados por la YAS, Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante. A pesar de los esfuerzos, las condiciones económicas de Gadol lo llevaron a recomendar a Jack Farhi como su sucesor. En los años siguientes, el aumento de la inmigración fue frenado por nuevas leyes, como la de 1921, que limitó el número de inmigrantes, afectando especialmente a los sefardíes. Capítulo 10. La diáspora sefardí en los Estados Unidos, 1913 a 1916. A principios del siglo XX, la comunidad sefardí en los Estados Unidos estaba concentrada en gran parte en Nueva York, con un 80 a 90% de los sefardíes viviendo en esa ciudad, principalmente hablando judeo-español, aunque también existían comunidades importantes de hablantes de árabe y griego. Sin embargo, La América, un periódico sefardí, reportaba sobre comunidades en todo el país, enviadas por agentes que recopilaban información desde diferentes ciudades. En 1907, el Oficina de Remoción Industrial, fundado por la Sociedad de Ayuda Agrícola e Industrial Judía, envió inmigrantes sefardíes de origen levantino a ciudades como Seattle, Gary, Cincinnati, Toledo, Columbus y Cleveland, y la comunidad de Nueva York intentaba establecer colonias sefardíes en Glenham, Nueva York, y Raritan, Nueva Jersey. Aunque estas iniciativas afectaron solo a una pequeña parte de los inmigrantes, contribuyeron a la formación de comunidades en varias partes del país, como en Seattle, 600 personas, San Francisco, 100, Atlanta, 100, Rochester, 90, y Portland, 80, entre otras. Estas comunidades compartían problemas comunes como el aislamiento social, la alienación respecto a los askenazíes y dificultades económicas. En Nueva Jersey, la Sociedad Hermandad Oriental fue fundada en 1912, aunque su existencia fue corta, mientras que en Filadelfia se fundó la Sociedad de Judíos Levantinos en 1915, presidida por el tío de Moisés Gadol, Samuel Gadol. A pesar de la actividad limitada, eventos como celebraciones con Mikve Israel en 1917 demostraron el esfuerzo por unir a los sefardíes con la comunidad judía histórica. En Rochester, un pequeño grupo de sefardíes fundó en 1909 la Or Israel Monastiri. En 1912, estableció un club literario, promoviendo valores culturales y educativos. La comunidad en Rochester también tuvo eventos religiosos importantes, como una procesión en 1915 para adquirir un nuevo rollo de la Torá, y en 1916 inauguró su propio edificio sinagogal. La Asociación de Jóvenes Sefardíes en Rochester organizó exitosos eventos sociales, como bailes y conciertos, contribuyendo al fortalecimiento de una comunidad unida y próspera. En el Oriente Medio y en el Sur. En 1910, La América reportó sobre la colonia sefardí en Chicago, Illinois, donde grupos de sefardíes de diferentes orígenes se encontraban viviendo. Había entre 50 y 70 sefardíes provenientes de Turquía, casi todos empleados, entre 40 y 50 sefardíes de Marruecos, la mayoría dedicados a la venta de tabaco, un pequeño grupo de sefardíes rumanos, religiosos y buenos, pero asimilados con los askenazíes, y un reducido número de sefardíes portugueses, algunos de ellos bastante adinerados. Los sefardíes turcos solo realizaban servicios religiosos en las altas fiestas y muchos evitaban asistir por vergüenza de ser judíos. Los sefardíes marroquíes trataban de hacerse pasar por católicos y se entretenían jugando cartas. El proceso de asimilación en la sociedad estadounidense resultó ser poderoso, dificultando la preservación de su identidad. En 1916, había dos sociedades sefardíes competidoras en Chicago, Unión Israelite Portuguesa, con alrededor de 40 miembros, y Ased Alim, que se fundó en respuesta a la exclusión de los más pobres. La comunidad sefardí en Cincinnati, Ohio comenzó a organizarse en 1911 con la formación de la Hermandad Dardanelles, que a partir de 1914 se convirtió en la Congregación Hebrea Española. En 1916 se formaron nuevos grupos como el Salonika Social Club y el Baker Hallam Society. En cuanto a la comunidad de Indianapolis, Indiana, en 1918 se reportó la falta de unidad, con la formación de la Federación Sionista de Monastir. En el sur de Estados Unidos, en Atlanta, Georgia, la comunidad sefardí en 1912 constaba de 50 miembros, organizados en dos sociedades, Or Hayim y Ahavat Shalom, pero con dificultades de gestión interna. Finalmente, en 1914 ambas sociedades se unieron bajo el nombre de Or Besalom, lo que permitió la compra de una sinagoga y la organización de un Talmud Torah.
En Montgomery, Alabama, también se formó la Sociedad de Días Hahayim, aunque experimentó tensiones internas antes de reorganizarse en 1915. En el oeste. Las comunidades sefardíes en el oeste de los Estados Unidos tuvieron una historia dinámica de asentamiento y organización durante las primeras décadas del siglo XX. En Los Ángeles, los sefardíes turcos comenzaron a llegar a principios de 1900, inicialmente involucrados en el comercio con México. Para 1912, ya había alrededor de 160 sefardíes en la ciudad, con una comunidad creciente, aunque fragmentada, que intentaba unirse en una sola organización. El Jacob Hamm fue una figura central en estos esfuerzos, escribiendo cartas para animar la unidad. En 1912, los sefardíes de Los Ángeles formaron la Sociedad Ahadat Shalom, que finalmente se disolvió en 1920 debido a las divisiones internas. A pesar de las dificultades, las comunidades siguieron creciendo, y para 1923 Los Ángeles contaba con entre 250 y 300 sefardíes. En San Francisco, los sefardíes llegaron en la última parte del siglo XIX, con un miembro notable que había hecho fortuna antes del terremoto de 1906. La mayoría provenía de Bagdad o Alepo, y aunque algunos lograron cierto éxito económico, la comunidad fue criticada por su asimilación rápida y abandono de las tradiciones religiosas. Portland y Seattle también albergaron comunidades sefardíes, siendo Seattle la más grande fuera de Nueva York antes de la Primera Guerra Mundial. Los sefardíes en Seattle enfrentaron problemas organizativos significativos, como disputas internas sobre el uso de fondos y la falta de una estructura comunitaria unificada, aunque con el tiempo se crearon nuevas organizaciones como Asroth Basroth y Baker Hallam. A pesar de las tensiones, el papel educativo de la comunidad fue clave, como lo demuestra la apertura de un Talmud Torah en Seattle en 1915. En Portland, la comunidad también luchó por la unidad, con la reorganización de su sociedad Hist Israel Ansei Rhodes. Estos relatos muestran cómo cada comunidad sefardí en Estados Unidos experimentó desafíos únicos, pero todos compartían una lucha común por la cohesión y la preservación de sus tradiciones. Epílogo. El epílogo reflexiona sobre los cambios significativos que han sufrido los sefardíes de origen judeo-español en los Estados Unidos a lo largo de varias generaciones. Durante la inmigración, la cultura sefardí estaba profundamente arraigada en su idioma, el judeo-español, la vida familiar extendida y la conexión con sus tradiciones gastronómicas y folclóricas. Sin embargo, con el paso del tiempo, las nuevas generaciones han experimentado una transformación cultural. El uso del judeo-español ha disminuido notablemente y su presencia en la vida diaria es cada vez más rara, limitándose a ocasiones rituales como el Seder de Pascua. Además, la tasa de natalidad ha disminuido y la estructura familiar se ha dispersado, con miembros viviendo en distintas ciudades y suburbios. La influencia de la comunidad askenazí también ha sido clave, ya que la mayoría de las escuelas judías en Estados Unidos están dirigidas por askenazíes, lo que ha favorecido la asimilación cultural y religiosa. Un cambio significativo en los matrimonios es que el 75% de los jóvenes sefardíes se casan con parejas askenazíes, lo que a menudo diluye la identidad sefardí. No obstante, ha habido un resurgir del interés por la lengua y cultura sefardí, impulsado por la nostalgia y el deseo de reconectar con el pasado. El renacimiento cultural se ha visto reflejado en la creación de programas académicos en universidades como Columbia, Harvard y Princeton, así como en la publicación de obras como el Meam Loes y en centros como el Sephardic House en Nueva York. Sin embargo, a pesar de estos avances, la falta de apoyo financiero y organizativo dentro de la comunidad sigue siendo un desafío para la consolidación de una identidad sefardí sólida en los Estados Unidos, lo que habría preocupado a Moisés Gadol, quien había anticipado esta diseminación cultural y la escasa unidad en la comunidad. Gadol probablemente vería con frustración la desconexión y la falta de esfuerzo para crear una comunidad sefardí cohesiva, aunque también aplaudiría el renacimiento cultural y la creciente conciencia sobre la identidad sefardí. Fin. Un breve resumen del libro, La América, The Sephardic Experience in the United States, escrito por Mark D. Angel. Presentación por Isen. Bibliografía, Angel, Mark, and Maisel Holocaust Collection. La América, The Sephardic Experience in the United States. Primera ed., Jewish Publication Society of America, 1982.